¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió nuevamente al tema del combate a las drogas a raíz de una nota del New York Times en donde asegura que Washington insiste en la participación de agentes de la CIA y del ejército estadounidense en labores de combate al narcotráfico en México y que vayan de la mano con el ejército mexicano para hablar de cooperación binacional. La presidenta asegura que ha habido resultados contundentes en materia de seguridad y lanzó la pregunta, ¿qué tanto Estados Unidos está haciendo su parte en este combate? Y es ahí en donde precisamente nos encontramos y para lo que buscamos al maestro Javier Oliva para platicar precisamente sobre este último punto. Mi querido Javier, siempre un honor recibirte. ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la entrevista. Saludos a la comunidad. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, querido. Oye, pues voy con esa pregunta. ¿Estados Unidos ha hecho su parte en materia de crimen organizado? Si es así, ¿cómo? Y si es lo contrario, ¿por qué no? Bueno, la principal cuestión que sigue pendiente y que es muy seria porque es uno de los elementos que más alimenta, nutre a las actividades del crimen organizado, pues es el flujo de armas, ¿no? Como en Estados Unidos es una facultad discrecional de los estados que componen a los Estados Unidos. Hay estados, por ejemplo, como Arizona, Nuevo México, Texas, que son muy laxos en sus leyes estatales. Hay más restricción en California, en otros estados de plano está prohibida. Pero lo cierto es que imaginemos nada más la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos está enfocada a la libertad que puede tener la ciudadanía a poseer armas de grueso calibre, es decir, armas, fusiles de asalto y de repetición y obviamente pistolas de cualquier calibre. Entonces, el contrabando de las armas que se venden en los Estados Unidos y sobre todo en los estados fronterizos, pues terminan en manos de delincuentes. Entonces, desde el 2005 que expiró una ley que impedía la venta de fusiles de asalto y de repetición. George Bush no la ratificó, tampoco Barack Obama, desde luego no lo hicieron Trump en su primer mandato, ni lo va a hacer menos ahora, ni tampoco Biden. Entonces, hay estudios claramente que demuestran, perdón, claramente, Jesús, que la libre venta de armas de alto poder en los Estados Unidos se cruza con el incremento exponencial de los homicidios dolosos, ¿no? Vinculados a la actividad criminal. Estados Unidos ha dejado por completo al garete esta propuesta, ignorándola de sucesivos gobiernos, incluso el expresidente López Obrador, y hoy no hay ni una sola mención. Hay que recordar que la RNA, la Rifle National Association, que quiere decir la Asociación Nacional del Rifle, que es uno de los principales grupos de poder y que financian al Partido Republicano, pues hace también para la política interna estadounidense muy difícil que se dé un paso en ese sentido. Entonces, para mí ese es el principal. Y el otro son las campañas de prevención en el consumo de las drogas. La crisis del fentanilo, no hay que olvidarlo, Jesús, la provocaron ellos mismos, sus médicos, que recetaban opioides sintéticos como si fueran aspirinas, y no lo estoy diciendo de manera metafórica. Nada más veamos cuántos artistas, músicos, me refiero a artistas de cine, en fin, murieron por sobredosis de fentanilo sintético, sobre todo porque lo utilizaban para dolores de espalda, en fin, o dolores provocados por el avance del cáncer. Entonces, esta crisis de consumo de fentanilo en particular, la iniciaron los propios estadounidenses con la laxitud con la que se expedían ese tipo de fármacos. Este es mi primer comentario. Y me voy a ir a una pregunta tal vez hasta inocente, querido, pero para profundizarla, ¿por qué? O sea, ¿por qué no impiden el flujo de armas? Ya nos decía la Asociación Nacional Rifle se mete en las campañas y demás. Es simplemente el interés de de la industria armamentística y el caso concreto de del combate a las adicciones. ¿Por qué parecería que no tienen el mínimo interés por combatir la adicción que es gravísima en los Estados Unidos? Bueno, en el caso de las armas hay que recordar que Estados Unidos es el principal productor y exportador a nivel mundial de las armas, ¿no?
de todo tipo, aviones de combate, misiles, en fin, embarcaciones artilladas. Claro, estoy hablando de Fuerzas Armadas, ¿no? Pero en el caso también de las armas orgánicas, que es el término militar, es decir, que una persona las puede traer, por ejemplo, los lanzacohetes o los lanzagranadas, uno que es muy demandado por los delincuentes, el RPG-5, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo porque pues alimenta a la economía, como algunos críticos le llaman una economía de guerra, pero no porque esté en guerra, sino porque lo que mueve a la economía estadounidense es la industria armamentística, el sector defensa en general. Y eso se puede comprobar, Jesús, fácilmente revisando los presupuestos anuales que cada gobierno, me refiero a la Casa Blanca, presenta entre octubre y noviembre para ellos el ejercicio fiscal arranca el 1 de enero. Pues lo que se conoce popularmente como el Pentágono, ¿no? El Departamento de Defensa, es por mucho el que se lleva el principal monto. Si no me falla el dato, en esta ocasión estaría rondando ya los 900.000 millones de dólares. Y para darle una idea a nuestro auditorio, ese presupuesto equivale a los 9 presupuestos de defensa de las 9 principales potencias militares, ¿no? Estoy hablando de, por supuesto, Alemania, Italia, España, el Reino Unido, India, China. Es decir, el volumen del gasto militar de Estados Unidos lo hace que, pues, permanentemente, y lo digo no sin cierto dejo de responsabilidad, porque es muy serio, permanentemente se encuentra en conflicto, ¿no? En una u otra parte del mundo hay operaciones militares abiertas de los Estados Unidos. Y por lo que hace a las adicciones, pues es muy lamentable decirlo, pero por ejemplo, todos estos televidentes, millones en el mundo que consumen estas desastrosas series de Netflix y otras plataformas en donde hacen apología del narcotráfico, de la figura del delincuente. No hablemos bueno, no lo puedo llamar música, pero si 65.000 personas en la Ciudad de México son capaces de ir a ver a Peso Pluma, ¿no? O a otro tipo de pseudoartistas, pues luego que no se quejen de la delincuencia. Entonces, algo parecido podemos ver en Estados Unidos, ¿no? Cuando muy exitosos hombres o mujeres de música popular, ¿no? Si me refiero a la que más se consume. Recordemos que si es popular no necesariamente es de calidad, por supuesto. Entonces, el cine y muchas conductas sociales estadounidenses, pues no apuntan precisamente a un consumo, digamos, ya no digamos moderado, sino incluso un consumo que debería ir a la baja, pues para evitar con los datos gruesos del Departamento de Salud que ya comenzaron a darse el año pasado, murieron alrededor de 170.000 estadounidenses por abuso en el consumo de alguna droga. Todavía no se dan los datos precisos cuántos de fentanilo, que es lo que más le preocupa a Donald Trump y a su gabinete racista y xenófobo que lo rodea en materia de seguridad, inteligencia y defensa. Oye, el fentanilo utilizado como política injerencista, literalmente, porque lo utilizan que si Venezuela, que si Colombia, que si México, pero por lo que entiendo el combate del fentanilo en el interior de Estados Unidos es nulo. Precisamente porque no hay esta disposición, me parece que ahí ha acertado la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar, no exigir porque no está esas las condiciones, pero sí señalar que están en falta las autoridades, en este caso del Departamento de Salud, para las campañas de prevención de las drogas. Pero cuando tienes a Kennedy, ¿no? Como responsable del Departamento de Salud, que es un negacionista de las vacunas, ¿no? Que ayer o antier Donald Trump celebraba que ya no se iba a vender, que ya se levantaba la prescripción para vender la leche entera en las escuelas, y dijo él, ahora yo voy a tomar mucha leche, en fin, con todo este manipuleo que él hace de la información. Cuando tienes un negacionista de las epidemias o conspiracionista como Kennedy al frente del Departamento de Salud, la verdad es que podemos esperar muy poco en esa materia. Y otro dato importante, el fentanilo como tal, como sedante, está dentro del cuadro de los 100 medicamentos más importantes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, por un lado, incluso aquí en México está muy controlado los sedantes que se utilizan para cierto tipo de intervenciones quirúrgicas porque es fentanilo legal, ¿no? El problema es que en el mercado del narcotráfico, como tú sabes bien, Jesús, mientras haya demanda habrá producción, ¿no? Claro. Eso es elemental. Si aumentó el 10% la producción de cocaína, según las Naciones Unidas en Colombia, quiere decir que aumentó el 10% de consumidores, es elemental, pero hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, pueden reducirse el número de hectáreas en la producción de coca, pero como se aplican técnicas hidropónicas y otros avances en materia de producción de alimentos a la producción, en este caso de la hoja de coca, pues vemos que los esfuerzos en los Estados Unidos en materia de prevención y tratamiento al consumo de cualquier droga, pues es francamente raquítico. Oye, el interés económico y el político antes que el de la salud de su pueblo. Indudablemente. Hay algunos estudios, yo no lo puedo demostrar, pero hay que señalarlos, que el gran problema que tienen en el mercado de las drogas en Estados Unidos es que las organizaciones criminales estadounidenses están fuera del mercado del fentanilo. Es decir, no tienen ingresos producto por el consumo de esta droga. Sí, en cambio, el de la cocaína, ¿no? Recordemos que ya la marihuana, pues ya no es una droga que se tenga que importar, porque ya de los 50 estados de Estados Unidos, 29 la tienen legalizada con fines terapéuticos y 18 con fines o con posibilidades de consumo recreativo, ¿no? Estados como California, Nevada, pues ahí está la capital mundial del juego en Las Vegas, entonces ya no necesitan la marihuana de Canadá, que era el principal exportador, después México, Colombia y Jamaica, ya no necesitan esa marihuana. También ese es otro aspecto desde mi punto de vista, en la opinión pública en México no se ha tomado en consideración la mudanza en el mercado de las drogas en Estados Unidos. Me refiero a la mudanza en los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, hoy la marihuana que se produce en México alimenta de buena parte o incentiva que haya violencia, porque como esa droga ya no se consume en Estados Unidos, hay que colocarla en venta al menudeo en el país, ¿no? Entonces, las disputas por el mercado local, me refiero al mexicano, pues también ha soliviantado la violencia que enfrentamos. ¿Hacia dónde va esa discusión, creo, Javier? Porque por un lado la presidenta señala, bueno, no están haciendo lo suyo, por el otro Trump dice, ustedes no están dando resultados contundentes. Tú aquí no lo has dicho en otras ocasiones, una arista interesante. Esto es un asunto comercial realmente más allá de las drogas como tal. ¿Se puede sostener el discurso en un momento dado, tanto de Trump como el de defensa de la doctora Sheinbaum, cuando parece ser que las drogas pues no son el tema central de lo que busca el gobierno norteamericano? Claro. Sí, desde mi punto de vista, mientras el enfoque no sea el de salud pública, va a Claro. ser muy difícil que avancemos. Es decir, tanto en Estados Unidos como en México se sigue penalizando al consumidor, que claro, es el que al comprar las dosis al menudeo, pues mueve esta gigantesca maquinaria violenta y asesina que es la producción y tráfico de drogas, ¿no? Entonces, mientras no tenga este enfoque preventivo, sanitario y no persecutorio y punitivo, bueno, ahí están los estudios de Angela Davis, esta legendaria integrante de las Panteras Negras y hoy convertida en activista de derechos civiles, tiene un libro muy interesante, no está traducido al español, que es una pregunta, la estoy parafraseando, pero la idea es exacta. Se llama un libro, siguen siendo útiles las prisiones, ¿no? Y sobre todo porque hace un estudio del número de integrantes de la comunidad afroestadounidense que se encuentran presos, pero por consumo de drogas, no por ser narcotraficantes, ¿no? Entonces, para la legislación estadounidense, en la medida en que tú traes una dosis, aunque sea personal, te conviertes en parte de narcotráfico, aunque no lo seas, y solo seas el consumidor. Entonces, estas que prevalece en México es increíble. Vamos a cumplir próximamente ya 8 años con gobiernos que se supondrían más liberales respecto al consumo de las drogas y no hemos avanzado un renglón en esa materia de liberalizar el consumo de ciertas drogas blandas, como puede ser la marihuana, pero pues no se ha visto. Seguimos en posiciones en donde negamos esta dinámica del consumo de las drogas y persistimos como colectividad, como sociedad, en penalizar el consumo.
Oye, en ese marco, ¿qué tanto, precisamente este consumo, pero qué tanto se vuelve ya parte necesaria en la actividad cotidiana de una sociedad como la de Estados Unidos, esta práctica ya del consumo de droga e incluso las propias drogas legales? Sí, bueno, precisamente los accidentes automovilísticos, los accidentes domésticos, y bueno, y no pocas veces los arranques de esquizofrenia y paranoia que terminan lamentablemente en asesinatos en centros comerciales, en fin, porque los estudios ponen en evidencia, ahorita no me acuerdo pero es porcentaje, pero es elevado, con exactitud no lo traigo para no quiero incurrir en una afirmación sin sustento. Cuando les hacen la necropsia a los perpetradores de los asesinatos colectivos, mucho más arriba de la mitad consumieron droga, ¿no? O eran consumidores de droga. Entonces, la violencia criminal y el consumo de drogas en los Estados Unidos está bajo otra dinámica, están indefectiblemente relacionados, como en el caso de México. Entonces, en esta perspectiva, el vehículo del tráfico de drogas, que ya lo expuse en alguna ocasión contigo, y disculpa si me repito, de 1945 al año 2001, pues el gran agresor de la cultura estadounidense era el comunista, ¿no? Y había que ir por él, no había fronteras. Del 2001 al 2024, pues eran los terroristas, ¿no? Y del 2024, bueno, digamos del 2025, bueno, que estamos por cumplir un año de que Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca, ahora es el narcotraficante. Entonces, ¿en qué se parecen estas figuras argumentativas para la retórica interna estadounidense? El comunista, el terrorista y el narcotraficante que acechan desde fuera la cultura estadounidense en términos generales, su economía, sus valores. Por eso el discurso de Trump, como era con Bush, sobre todo George Bush hijo, como con los terroristas, o en el caso de los comunistas con Nixon y otros presidentes de la época, pues es esta apología a las virtudes éticas y morales de la cultura estadounidense. Trump lo ha estado diciendo como constantemente, que el único límite a sus decisiones en materia, en este caso política internacional, era su moralidad y su ética, ¿no? Es decir, esto es consistente en la postura de los presidentes estadounidenses. Entonces ahora la oportunidad que le da para su injerencismo, recordemos que ya a Maduro ya le retiraron, la Corte Federal de Nueva York ya le retiró el cargo de ser el cabecilla de la organización de narcotraficantes venezolanos, ya no tiene esa acusación, ¿no? Pero de mientras ese fue el argumento fundamental para ser el líder de los Cinco Soles, como así se llama esa organización, y él la dirigía, ¿no? Una operación de narcotráfico internacional. Entonces, sí es importante estudiar un poco la historia reciente de los Estados Unidos en lo que se refiere a sus políticas de defensa y de seguridad nacional. Mi querido Javier Oliva, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, oye. Con mucho gusto, muchas gracias y no sé cuándo la vayas a transmitir, oye. Hoy mismo sale, querido amigo. Ah, bueno, entonces para desearles un buen fin de semana. Muchas gracias, querido Javier. Hasta luego.